Siempre va a haber cosas que aprender, siempre va a haber cosas que cambiar. Y bueno, bien, el título de esta clase que te quiero compartir se llama, bueno, como bien decían, es un hombre de familia. Y bueno, yo creo que todos sabemos que ser un hombre de familia no es fácil. No es fácil, ¿por qué? Porque se requiere caminar con Dios todo el tiempo. Todo el tiempo nosotros como hombres de familia necesitamos que estar todo el tiempo caminando con Dios. Y la razón es porque desde un punto de vista bíblico, el hombre es representante de Dios aquí en la tierra. Y fíjate cómo es por eso, por lo que como hombres de familia, hermanos, incluso como esposos, se nos dice que debemos amar también a nuestra esposa, ¿no? Acuérdate de esa escritura que dice, así como Cristo, ¿no? Eso es lo que dijo Pablo, ¿te acuerdas? Aquí en Efesios 5:25 dice, esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó la iglesia y entregó su vida por ella. Dice, el hombre representa a Cristo en el matrimonio. Mira lo que está diciendo aquí Pablo, que el hombre representa a Cristo en el matrimonio, pero no solamente en la relación entre tú y tu esposa, sino también con los hijos. Fíjate, es por eso, por lo que como hombres de familia, hermanos, la Biblia nos dice que nuestros hijos incluso son como flechas en nuestras manos, ¿no? Es lo que habla ahí este Salmo 127, versículo 4, ¿no? Dice que los hijos que le nacen a un hombre joven son como flechas en manos de un guerrero, es decir, que un hombre de familia es responsable del destino espiritual de su familia. Pero para que podamos llevar a cabo esta tarea tan difícil, porque normalmente pues no aprendemos a ser hombres de familia, tenemos que aprender y que independientemente, yo por ejemplo, que ya mis hijos ya son grandes, independientemente yo tengo que seguir aprendiendo para seguir siendo ese padre que Dios quiere que yo sea. Entonces, fíjate qué tan importante y qué difícil es ser padre de familia. Dios nos ha encomendado que a cada hombre que nosotros tenemos que ser semejantes a Él. ¿Sabes? Déjame decirte que Dios nos ha dado todo lo que necesitamos, precisamente para que cada uno de nosotros desarrollemos el papel como hombres de familia y para representarle aquí en la tierra. Como te decía hace rato, normalmente nosotros no sabemos cómo ser esos padres que Dios quiere que nosotros seamos. De hecho, mira lo que dice aquí en 2 de Pedro, capítulo 3, dice, 1:3, dice, Dios utilizó su poder para darnos todo lo que necesitamos y para que vivamos como Él quiere. Dios nos dio todo eso cuando nos hizo conocer a Jesucristo. Por medio de Él, nos eligió para que seamos parte de su reino maravilloso. Mira lo que está comentando y lo que está diciendo Pablo. Algo que tenemos que entender, hermanos, para poder desarrollar nuestro papel como hombres de familia, el poder no viene de nuestro interior, sino de Dios. Y la razón es porque como tenemos los recursos para ser verdaderamente hombres de familia espirituales, ¿sabes? Dios utilizó precisamente su poder para darnos todo lo que necesitamos, precisamente para ser aquellos hombres que Dios quiere que nosotros seamos. Y como te vuelvo a repetir, yo, por ejemplo, tengo una hija, la del medio, que ella es discípula. Daniel y Andrea, ellos no son discípulos, pero aún así, yo los sigo ayudando, yo los sigo animando. Y yo sé que tarde que temprano ellos se van a acercar a la iglesia. Y no es fácil ser padre, ¿eh? Por eso te decía al inicio que el ser padre requiere mucha humildad,
requiere reconocer incluso muchas cosas que a veces nosotros como padres cometemos errores. Fíjate, es por eso por lo que un hombre de familia tiene que entender qué papel juega dentro del plan de Dios. Por ejemplo, hermano, yo no sé si alguna vez tú te has preguntado, ¿qué papel juegas tú dentro de tu familia que te está llevando hacia el plan de Dios? ¿Conoces verdaderamente cuál es el plan de Dios que quiere para tu vida, que quiere para que tú seas aquel hombre de familia? Pregúntate. Fíjate, nuestro Dios es un Dios de orden. Y en el orden de la creación, fíjate cómo Él ha puesto al hombre como cabeza. Es decir, le ha delegado la autoridad como su representante, primero en la familia y después en la sociedad. Y esto, más que un privilegio, ¿sabes? Es una responsabilidad. Y con la responsabilidad viene la necesidad de rendir cuentas por lo que se nos delegó como hombres de familia. Es interesante que en la historia del Edén, fue la mujer la que primero probó el fruto prohibido, ¿no? Yo creo que ya sabemos mucho de esta historia. Pero cuando Dios los llama a cuentas, ¿a quién se dirige? Es al hombre al que Dios se dirige, es decir, a Adán. Mira lo que dice aquí, en Génesis 3, versículo 9 al 11, dice, pero Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? Y el hombre le contestó, oí tu voz en el jardín y tuve miedo, pues estoy desnudo. Por eso corrí a esconderme. ¿Y cómo sabes que estás desnudo? Le preguntó Dios. ¿Acaso comiste del fruto del árbol que te prohibí comer? Déjame decirte que en el mandamiento de no comer del árbol de la vida y del mal, fíjate, fue dado antes de que Eva fuera creada. ¿Sí te das cuenta? Entonces, si te das cuenta, fue responsabilidad de Adán enseñar a su pareja o a su esposa o a Eva acerca de este mandamiento. Aparentemente, el trabajo que realizó en este aspecto Adán no fue muy bueno. Pero, sin embargo, en el Nuevo Testamento podemos leer acerca de cuál fue el primer pecado, que fue el pecado y la desobediencia de quién, pues de Adán, ¿no? Es lo que dice ahí la Escritura en Romanos 5:12, dice, el primer pecado en el mundo fue la desobediencia de Adán. Así en castigo por el pecado apareció la muerte en el mundo. Y como todos hemos pecado, todos tenemos que morir. Mira lo que está diciendo Pablo, que el primer pecado en el mundo fue la desobediencia de ¿quién? De Adán, mas no fue el pecado de Eva. ¿Te das cuenta? Y fíjate cómo tomó esto como base. Mira la responsabilidad y mira el papel que el hombre tiene al estar dentro del plan de Dios. Y además es el representante directo de Dios y sus propósitos. De hecho, déjame decirte que la Biblia habla con frecuencia y con claridad sobre muchas de las responsabilidades y privilegios que un hombre de familia tiene. Mira, por ejemplo, mira lo que dice aquí en Génesis 2:15, dice, Dios puso al hombre en el jardín de Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Fíjate, aquí vemos cómo Dios desde la creación comenzó a darle instrucciones a Adán, precisamente para que asumiera su rol como hombre de familia. Una de las responsabilidades de un hombre de familia es ser proveedor. La voluntad de Dios es que el hombre sea el proveedor de su familia, el trabajador, el que se encarga de llevar el sustento diario para su esposa, para sus hijos.
Fíjate, es por eso, por lo que Pablo incluso aquí en 1 de Timoteo 5:8 dice, quien no cuida de sus parientes y especialmente de su familia, no se porta como un cristiano. Es más, tal persona es peor que quien nunca ha creído en Dios. ¿Qué tal? Mira lo que está diciendo Pablo. Dice, quien no cuida de sus parientes y especialmente de su familia, dice, no se porta como un cristiano. Ven nada más la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos ante Dios. Cada uno de nosotros. No importa si nuestros hijos sean pequeños, medianos o grandes, pero nosotros somos responsables de nuestra familia. Somos responsables de cultivarles, de hablarles, de dirigirlos, de enseñarles, y no tenemos que cansar. Sabes, yo en mi vida, a lo largo de mi vida, aún así, aunque mis hijos son grandes, yo aún todavía les sigo hablando, los sigo a veces enseñando, ¿no? Los sigo dirigiendo, no importa la edad que tengan, pero es mi responsabilidad como padre de familia, cuidar y especialmente a mi familia. Piensa, ¿cómo estás cuidando tú a tu familia? ¿Verdaderamente le estás cuidando de una manera espiritual? ¿Verdaderamente te estás encargando de cultivar aquello que Dios te ha dado para que tu familia sea una familia que honre a Dios? Fíjate, otra de las características que debe tener un hombre de familia, ¿sabes qué es? Es la obediencia. Fíjate cómo Dios manda que el hombre cumpla su palabra. La obediencia, hermano, trae bendiciones infinitas. Y existen muchas promesas que indican que Dios derramará abundancia del cielo para quienes le obedecen. Hermano, muchas veces, a veces nos cuesta trabajo obedecer lo que dice la palabra de Dios. Pero déjame decirte que la obediencia siempre te va a llevar a infinitas bendiciones. Mira lo que dice aquí en Deuteronomio 28:1, dice, si obedecen al Señor tu Dios en todo, no dice en algunas cosas, dice en todo, y cumples cuidadosamente sus mandatos que te entrego hoy, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las demás naciones del mundo. ¿Te das cuenta la importancia de obedecer a Dios? Porque muchas veces nos cuesta trabajo obedecer la palabra de Dios. Nos cuesta trabajo ser humildes para reconocer que a lo mejor estamos actuando mal y que nos hace falta crecer, nos hace falta a lo mejor tener una expectativa diferente a como muchas veces podemos ver nuestra familia. Por eso es importante siempre la obediencia al Señor. A veces me ha costado a mí en lo personal trabajo obedecer. Cuando pienso más en mis formas que en las formas de Dios. Necesito constantemente que estar más atento en la obediencia a la palabra de Dios. Fíjate, otra de las características de un hombre de familia es el destino. Fíjate, el hombre es el que marca el destino de su familia. Es decir, hace de sus hijos los hombres y mujeres más felices o puede hacerlos más infelices. Pero a final de cuentas es nuestra responsabilidad. Recuerda que somos la cabeza del hogar y quienes dirigimos el barco y llevarlo por el camino correcto. Esa es nuestra responsabilidad. Por eso es importante saber en dónde nos encontramos en estos momentos. Piensa si verdaderamente tú estás llevando a tu familia hacia un destino feliz. Pero no estoy hablando económicamente de regalos, de comprar cosas, de llevártelos a pasear. No, estoy hablando hacia lo espiritual.
Tenemos que por eso tener cuidado y entender que nosotros como hombres somos los que marcamos el destino de nuestra familia. Otra de las responsabilidades es dar protección. Así es, protección ¿a quién? A nuestra familia. Fíjate, el hombre como cabeza del hogar tiene la responsabilidad de proteger a la familia. Es el fuerte y el hombre es el fuerte, es la autoridad, ¿no? Es quien debe salir, como dicen por ahí, a la batalla y mantener a todos a salvo. Ese es lo que nosotros tenemos que proteger a nuestra familia. Fíjate, es importante entender que Dios nos acompaña en esta lucha, porque es una lucha y sin duda cuando estamos cerca de Dios nos va a llevar a las victorias. Pero es una lucha, hermano. Tenemos que proteger a nuestra familia contra el pecado, contra la tentación, contra tantos desvíos que hoy en día nos rodea este mundo. Yo, a pesar de que mi hijo está pues allá en República Checa y mi hija está en San Luis, yo diario hablo con ellos, diario hablo con ellos y platico cómo estás, dónde andas, etcétera, etcétera, aunque a lo mejor podrías decir, bueno, es que ya no son unos niños, pero aún así yo estoy atento de ellos. ¿Por qué? Porque mi trabajo es protegerlos, saber qué es lo que hacen, saber qué es lo que están pensando, cómo lo están haciendo, ¿me explico? Mira lo que dice aquí en esta escritura, en Deuteronomio 31, dice, así que sea fuerte y valiente, dice, no tengas miedo ni sientas pánico frente a ellos, porque el Señor tu Dios, él mismo irá delante de ti, no te fallará ni te abandonará. ¿Te das cuenta? Por eso es importante, hermanos, que nosotros protejamos a nuestra familia. Un hombre de familia siempre está atento, siempre está al pendiente de su familia, en todos los sentidos, tanto en lo espiritual como también en lo físico. Otra de la responsabilidad que tiene un hombre de familia es la sabiduría. Hermanos, un hombre de familia debe ser sabio al momento de formar una familia. En ocasiones vemos que muchos de ellos comienzan con mucho entusiasmo. Yo creo que muchos de nosotros hemos visto cuando alguien se casa, ¿no? Cuando alguien se casa, pues comienza el matrimonio con mucho entusiasmo. Cuando vienen los hijos, ¿no? Está la felicidad, está el gozo, está la alegría de tener a tu primer hijo. Pero en algún momento de la vida, tristemente, abandonan a su mujer o abandonan a sus hijos sin ni siquiera asumir ningún grado de responsabilidad. Y puede ser que a lo mejor tú digas, no, es que yo no lo abandono. Pero a veces podemos, cuando estamos más enfrascados en nosotros mismos, cuando estamos más enfrascados en el trabajo, cuando estamos más enfrascados en nuestros problemas y no nos hacemos cargo de ellos, de sus necesidades, y no estamos al pendiente, de alguna manera, ¿sabes? Estamos abandonando a nuestros hijos y a nuestra esposa. Una ocasión, mi esposa tuvo que hablar conmigo porque yo me metí fuertemente en mi trabajo. Teníamos, cuando nos fuimos a Guadalajara, duramos 8 años no siendo internos, sino yo trabajaba en un hotel, en el Hotel Holiday Inn, trabajaba como gerente. Y recuerdo que me la pasaba todo el día ahí en el hotel. Sábados y domingos, los sábados iba mediodía, los domingos tenía que ir un rato, pero tenía que ir. El punto es que yo ya estaba abandonando a mis hijos. En esos momentos tenía solamente a los 2 primeros.
y obviamente a mi esposa, pero de alguna manera de estar tan enfrascado en el trabajo, yo me olvidé de ellos, pensando, pues ahí está mi esposa, ella atiende a mis hijos y yo estoy trabajando, ¿no? A veces ni los veía porque ya llegaba muy noche de mi casa al trabajo, del trabajo a mi casa. Pero a veces pasa así, que a veces abandonamos a la familia y no nos damos cuenta de lo que realmente está pasando. Por eso te decía, ¿no? Que en algún momento de la vida podemos estar abandonando a nuestra familia. Pero fíjate, para poder construir un matrimonio, se debe tener visión del futuro y estar seguros de que tienes la suficiente madurez para entender que al unirse a la mujer será uno solo, ¿no? Un solo junto, es decir, es uno solo y van a caminar hacia la felicidad sin que nada los pueda distraer. Acuérdate lo que dice incluso, ¿no? Esta escritura de Santiago dice, si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se la dará, no los reprenderá por pedirla, ¿no? Déjame decirte que uno de los aspectos importantes de la vida de Adán fue su papel como padre. En Génesis, de hecho, fíjate cómo menciona específicamente a 3 de sus hijos, que yo creo que ya los conocemos, hemos escuchado de ellos, que es Caín, está por ejemplo Abel y está Set. Y fíjate, más tarde, los 3 hijos de Noé encuentran compañerismo y protección cuando se unen. ¿Te acuerdas cuando se unen ahí al arca y después sobreviven ahí al diluvio? Tanto Noé como su madre y sus esposas de sus hijos. Fíjate cómo ellos, de alguna manera, estaban ahí con su familia. Y no se diga, por ejemplo, Abraham. Más tarde se convertiría en el padre de una manera notable y serviría más como un padre para Israel a través de quien todas las personas serían bendecidas, ¿no? Es lo que habla Hebreos 6, 13 al 15, ¿no? Fíjate, y de hecho, déjame decirte que la ley de Moisés da instrucciones a un hombre de familia. Mira lo que dice aquí en Deuteronomio 6, 7. Dice, debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Fíjate, este pasaje nos proporciona el tema central de Deuteronomio. Y no solamente eso, sino que también establece un patrón que nos ayuda a relacionar la palabra de Dios con nuestra vida diaria. Fíjate, si te das cuenta, hermano, en estos versículos hay varias observaciones basadas en estas palabras. Primeramente, un hombre de familia debe conocer la palabra de Dios. ¿Te das cuenta? Nosotros, hermanos, tenemos que conocer bien la palabra de Dios. Un hombre de familia no tiene que permitirse no conocer la palabra de Dios. Tenemos que estudiarla, tenemos que enseñarla a nuestros hijos y obviamente tenemos que practicarla nosotros, pero también asegurarnos que nuestros hijos también la practiquen. ¿Te das cuenta? Un hombre de familia, hermano, sin duda tiene que amar a Dios, pensar constantemente en sus mandamientos, pero también enseñar sus mandamientos también a sus hijos. ¿Sabes? Yo a lo largo de mi vida cristiana tengo que seguir aprendiendo, tengo que seguir estudiando las escrituras, tengo que asegurarme de primeramente yo llevarlas a la práctica para así poder enseñárselas a mis hijos. Algo que tenemos que entender es que no se puede delegar esta responsabilidad a la iglesia o a cualquier otra persona. Si tus hijos son pequeños
o son adolescentes, a veces pensamos que la iglesia tiene la responsabilidad de criar en la palabra de Dios a nuestros hijos, y no es así. La responsabilidad no es de la iglesia, la responsabilidad es de nosotros como padres de familia, estarle enseñando constantemente. Es nuestra responsabilidad, acuérdate, es tu responsabilidad. Es por eso, por lo que Dios enfatiza la importancia de que los padres somos los responsables de enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos. Tú como padre, porque a veces podemos mandar a la esposa, ¿no? No, esposa, tú enséñales, tú ten tus tiempos con ellos, ¿no? Yo no puedo, yo tengo trabajo, yo llego noche. Y nos podemos estar desatendiendo de esa responsabilidad. Y no es así, hermanos. Tenemos que esforzarnos por ser verdaderamente esos hombres de familia que Dios quiere. Mira cómo en Proverbios da sabiduría incluso adicional con respecto a la responsabilidad de un hombre de familia, cuando dice, dirige a tus hijos por el camino correcto, y cuando sean mayores, no la abandonarán. Y luego mira lo que dice aquí en la traducción lenguaje actual, dice, educa a tu hijo desde niño, y aun cuando llegue a viejo, seguirá tus enseñanzas. ¿Sabes, hermano? Yo estoy orando mucho. Yo estoy orando mucho para que esta escritura o estas escrituras se cumplan tanto en mi vida, pero también con mis hijos. Como dice ahí, educa a tu hijo desde niño. Nosotros tuvimos la bendición de que nuestros hijos nacieron en la iglesia, ¿no? Y desde niños los educamos, desde niños tratamos, nos esforzamos por enseñarles las cosas básicas referente hacia la palabra de Dios. Y aún como dice ahí, ¿no? Dice, y aún cuando llegue a viejo, dice, seguirá tus enseñanzas. Yo como padre de familia necesito que asegurarme de que mis hijos verdaderamente lleguen, cuando lleguen a viejo, sigan esas enseñanzas que yo les enseñé. Yo como padre tengo que asegurarme. Por eso, yo, como te decía, diario hablo con mis hijos. Diario hablo con mis hijos. Diario me aseguro de mandarles escrituras, de orar incluso por ellos, pero me aseguro de que ellos estén conectados a Dios. Porque ese es mi deseo, hermano. Entonces, fíjate cómo nosotros tenemos que esforzarnos porque estas escrituras sean realidad en nuestra vida. ¿Sabes? Es natural que queramos criar a cada uno de nuestros hijos o prepararlos de manera similar. Sin embargo, fíjate cómo este versículo de Proverbios habla de que un hombre de familia debe de discernir los puntos fuertes e individuales que Dios ha dado a cada uno de los hijos. Es decir, mis 3 hijos son completamente diferentes. Mis 3 hijos tienen diferente carácter. Y yo necesito que discernir qué es lo que a ellos o qué es lo que ellos necesitan. Fíjate, una realidad es que muchos de nosotros como hombres de familia, hermanos, queremos tomar todas las decisiones por nuestros hijos. Pero esto, déjame decirte que a la larga los dañan. Cuando los padres enseñan a sus hijos a tomar decisiones, ¿sabes? No tienen que cuidar cada paso que ellos den. No tenemos que cuidarlos. Yo, por ejemplo, con mis hijos, siempre nos esforzamos y nos seguimos esforzando por enseñarles y por llevarlos por el buen camino. Pero ahorita ya como adultos, porque ya no son ni adolescentes, ya no son unos jóvenes, ya son adultos. De hecho, mi hijo se acaba de casar, tiene julio, bueno, tiene como 2 meses que se casó, pero aún así
ya no son unos adultos, unos adolescentes, sino ya son unos hombres. Pero yo me aseguro de que ellos verdaderamente aprendan lo que nosotros a lo largo de su niñez les enseñamos. ¿Te das cuenta? Por eso es importante, hermano, que nosotros no tomemos decisiones por ellos. Déjalos, dejemos que ellos crezcan, que ellos maduren. De que se van a equivocar, se van a equivocar, pero siempre estar ahí al pendiente con ellos. Si no, tenemos que confiar, perdón, en ellos, que ellos van a tomar la mejor decisión y ellos van a tomar el mejor camino. Por eso es importante seguir mostrándoles esa enseñanza por donde tienen que ir. Pero también, ¿sabes? Un hombre de familia provee disciplina a los niños. Yo creo que muchos de nosotros sabemos la importancia de disciplinar a nuestros niños, ¿no? Mira lo que dice aquí, por ejemplo, en Proverbios 3:12 dice, porque Dios corrige a quienes ama, como corrige un padre a sus hijos. Fíjate, déjame decirte que para muchos hombres de familia, el castigo tiene una connotación negativa debido a que algunos de los que los aplican no son moderados. Fíjate, sin embargo, Dios es la fuente de amor, el cual nos castiga, sí, pero no es porque disfrute vernos sufrir, sino porque está muy preocupado por nuestra inmadurez. Por eso es importante que nosotros entendamos este punto. No importa si tus hijos son pequeñitos o si tus hijos ya son mayores, pero tenemos que corregir como padres de familia. Obviamente, pues no los vamos a llegar a corregir como antes, ¿no? Yo antes a mis hijos, me acuerdo cuando estaban unos niños, los corregíamos a través de la palita, ¿no? La dichosa palita. Y conforme fueron creciendo, pues fuimos cambiando la manera de corregirlos. Aún todavía como adultos, ya no los corrijo como antes, los corrijo de otra manera, enseñándoles, mostrándoles, ¿no? ¿Cuál es el camino correcto? Y de hecho, si te das cuenta, en el Nuevo Testamento se dan incluso instrucciones específicas a un hombre de familia. Por ejemplo, mira lo que dice aquí. Dice en Efesios 6:4, dice, y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, más bien edúquenlos y denles enseñanzas cristianas. Mira lo que está diciendo Pablo, que un hombre de familia no debe hacer enojar o frustrar a sus hijos a través de una crianza que los limite. Los padres deben enseñar a sus hijos la palabra de Dios. ¿Para qué? Para proporcionar sabiduría en ellos, para vivir bien, para que ellos aprendan a vivir correctamente y obviamente alcancen la salvación. Esa es la manera. Y de hecho, recordarás que Jesús también destacó la importancia, ¿no? De que un padre cuide a sus hijos, ¿no? ¿Cómo debería de cuidarlos? Mira lo que dice aquí. Cuando dice Jesús, dice, nadie le da a su hijo una piedra. Si le pidiera pan, ni le da una serpiente. Si le pidiera un pescado, si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, con mayor razón Dios, su Padre que está en el cielo, dará buenas cosas a quien se las pidan. Fíjate, aquí en esta escritura, aunque Pablo habla del papel de Dios como padre, el principio incluye el deseo de un hombre de familia de cuidar a sus hijos y mostrarles el amor como algo piadoso. Fíjate cómo los niños, sin embargo, no son solo una responsabilidad del padre, también es un privilegio para un hombre de familia. Amén. Mira lo que dice aquí en este salmo. Este salmo me gusta, dice, los hijos que tenemos son un regalo de Dios. Los hijos que nos nacen son nuestra recompensa.
Los hijos que nos nacen cuando aún somos jóvenes hacen que nos sintamos seguros, como guerreros bien armados. Quien tiene muchos hijos bien puede decir que Dios lo ha bendecido. No tendrá de qué avergonzarse cuando se defienda en público delante de sus enemigos. Déjame decirte que en el mundo muy a menudo se ve a los hijos como una responsabilidad o incluso como estorbos, ¿no? Y no como una bendición. Tristemente así es el mundo. A veces a los hijos los ven ya como un estorbo. A veces a los hijos ya no los ven como un regalo de Dios. Eso es así es como el mundo, así es como el mundo nos ha enseñado. Pero recuerda una cosa, recuerda que la Biblia llama a los hijos regalos de Dios, pero también para ser amados y criados por hombres para que sean hombres, pero hombres que van siendo construidos por un hombre de familia, que sean espirituales. ¿Te das cuenta? Fíjate, para terminar, mira cómo un hombre de familia puede ayudar a fomentar un legado de piedad, ¿no? Como Josué lo declaró aquí. Mira, ¿te acuerdas de esta escritura? Yo creo que sí. Dice, si no quieren serle obedientes, decidan hoy a quién van a dedicar su vida. Tendrán que elegir entre los dioses a quienes sus antepasados adoraron en Mesopotamia y los dioses de los amorreos en cuyo territorio ustedes viven ahora. Pero mi familia y yo hemos decidido dedicar nuestra vida a nuestro Dios. Mira cómo Josué demostró su convicción como un hombre de familia. A él no le importó lo que otros hubieran decidido. Josué hizo un compromiso con Dios y estaba dispuesto a ser un ejemplo como hombre de familia y vivir de acuerdo con esa decisión que en esos momentos estaba tomando. Por eso nosotros tenemos que ser esa clase de hombres. ¿Sabes? Decía John MacArthur, decía este hombre, dice, la manera en que vivimos les demuestra a los demás la seriedad de nuestro compromiso para servir a Dios. Por eso yo te animo, hermano, que como hombres de familia, cada día reafirmemos nuestro compromiso para servir a Dios y ser un ejemplo para nuestra familia de tanto de compromiso, pero como de servicio, y que seamos una inspiración. Amén. Pues muchas gracias, hermanos.